cuajo para hablar de las negociaciones dentro del gobierno de España, un gobierno estable que durante los últimos 7 años ha gobernado perfectamente estable, que durante los últimos 7 años... ¿Sabéis lo que no es estable? ¿Sabéis lo que no es estable? La relación entre el Partido Popular y Vox, que después de ¿cuántos meses que no habéis sido capaces de poner en marcha un gobierno en Extremadura, que estéis cerca de nuevas elecciones, porque no sois capaces de poneros de acuerdo para formar un nuevo gobierno? Hay que tener cuajo, Andrea, hay que tener cuajo para hablar de las fricciones del gobierno. Aquí hay un gobierno en el que a veces hay, desde luego, discusiones y que hacia afuera es un gobierno no solo fuerte, sino, como decía Emma, admirado en toda Europa, del que se habla en toda Europa, del que se habla con orgullo en toda Europa, que es exactamente lo contrario de lo que estaría pasando si aquí gobernara Andrea, si aquí gobernara Abascal y Feijóo. ¿Sabes lo que pasaría si aquí gobernaran Abascal y Feijóo? Que estaríais apoyando vuestras ruedas de prensa a Netanyahu y a Donald Trump. Estaríais intentando subir otra vez los pies en la mesita como en la guerra de Irak. Estaríais buscando la misma fotito de la mesita. Resulta que cuando gestionamos menos mal que no gobierna la derecha y menos mal que si gobernamos prácticamente en todas las comunidades de España. Fanático de Donald Trump, que es lo que estaría pasando si gobernara tu partido. Luego la pancarta. Pancarta, mal antes que medidas. Medidas y después pancarta. Emma. A mí me hace mucha gracia que cuando las medidas van juntas es porque van juntas, es un decreto ómnibus y pretenden hacernos colar todo. Cuando las medidas van por separado, el problema es que van por separado. Lo que está claro, Santi, lo que está claro es que Pedro Sánchez nunca acierta. No pasa nada, no pasa nada. Tú dices que primero fue el claim. No, no fue un claim. Sí, primero fue una posición internacional importantísima, tanto que si lees cualquier medio internacional se da cuenta de que España ahora mismo está liderando la guerra. Es tristísimo, Emma. Yo te he dejado hablar y no me gustaba nada lo que estabas diciendo. Y te he dejado hablar. Bien, si leemos cualquier medio internacional, alaban la postura española. A lo mejor no es un claim. A lo mejor es que estábamos defendiendo algo que era justo. Se dijo en este país, como siempre, Santi, que te veo venir, se dijo como siempre que no, que es que estábamos solos, que es que resulta que queríamos tapar no sé qué y que estábamos solos. Ya no estamos solos, estamos profundamente acompañados y ahora todo el mundo quiere sumarse a la postura española. Hombre, pues yo creo que es algo de lo que deberíamos estar orgullosos. A ver cómo lo explicamos en Rota si se llevan la base. Orgullosos como españoles. Yo creo que aquí sí que es un motivo de orgullo patrio. Segundo, que no venían las medidas. Hombre, primero tenemos que saber a qué nos enfrentamos y luego aprobamos las medidas. Hemos aprobado, Santi, el mayor escudo de toda la Unión Europea. El mayor. Pero parece que nada es suficiente. Parece que si va junto, porque va junto. Si va separado, porque va separado. Si es el mayor de toda la Unión Europea, no se sabe muy bien por qué. Hombre, ¿podemos decir por alguna vez en la vida que lo que hemos hecho está bien y que vamos a apoyar? Ya, Emma, pero ¿podemos alegrarnos alguna vez en la vida? ¿Sabes lo que pasa? Que el decreto a aprobar nuevos presupuestos. Sería bueno para el país. Muy bien que estamos en medio de una guerra ilegal. No tenemos muy claro qué pensáis al respecto. Estamos en medio de una situación crítica. No sé qué pensáis al respecto. Los españoles merecen saberlo. Merecen saber si seguís a favor de Trump o si en este caso ya os habéis dado cuenta de que es una guerra ilegal que tiene consecuencia que pagamos los españoles, las españolas, todos lo pagamos. Y por eso lo que hace el gobierno de España es lo mismo, por cierto, que hicimos en la guerra de Ucrania. Aunque ahora dices que no, aunque luego dices que sí. Es exactamente lo mismo, proteger a los españoles. Las medidas de bajar impuestos no eran las que quería aplicar el Partido Socialista. Bienvenido ser que bajéis impuestos, pero luego no digas que ponéis dinero encima de la mesa, porque lo que hacéis es no quitárselo a los españoles. Andrea, es contabilidad pura y lo sabes igual que yo. No, lo que sé es que bajar el IVA quiere decir que es menos recaudación, pero no quiere decir que pongas encima de la mesa, porque como no tenéis presupuestos, no estáis aplicando políticas de forma efectiva. Las subidas de impuestos son de izquierdas y las bajadas de derechas, primero no es cierto. Rajoy subió un centenar de veces los impuestos en este país y no era un gobierno de izquierdas. Escudos sociales no hubo ni uno, ni en la guerra de Irak, cuando el petróleo se disparó. Aznar no hizo ninguna bonificación a los consumidores, que pagaban la gasolina bastante cara cuando nos metimos en la guerra de Irak, y escudo social no hubo ninguno durante la legislatura de Rajoy. Ojalá dejen de ser solo de izquierdas y se queden, porque parece que el contexto geopolítico da para que los escudos sociales se queden. Para que los escudos sociales se queden, Andrea, con este gobierno y con los siguientes. No pueden ser de izquierdas o de derechas. Y ojalá las comunidades autónomas también se sienten con el gobierno cuando se tenga que sentar. Y ojalá también se cuidaran las formas. Por parte de todos, si quieres te digo, a mí no me parecen formas las de Miguel Tellado. Estamos hablando de que estamos en un contexto de guerra en el que Europa
está seguramente en su momento más crítico, que ni siquiera tenemos perspectiva de cuánto va a durar. Entonces yo creo que las bromas y las guerras en el Consejo de Ministros... El Partido Popular es responsable ahora de que no lleguen a un acuerdo en el gobierno. O el salseo, si quieres, Permitidme. Ojalá nos tomáramos todos... Un segundo. Políticas de sus responsabilidades porque tienen presupuestos de otro partido político. Yo creo que eso es grave, porque cuando tú hablas, sí, hay que pagar servicios públicos, tal, sí, y el gobierno, ¿qué presenta? Porque toda la recaudación de más que hay... ¿Sabes lo que es una modificación de crédito? Eso que hacéis cada jueves en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, cada jueves... No va a pagar inversiones nuevas. Y el gobierno tiene la suerte de que está tirando de una cosa que son... los fondos europeos. Esos que queréis boicotear. No. Sí, eso que fue Almeida a boicotearlos a Bruselas, tu alcalde. Sí, me acuerdo perfectamente. Entiendo que el Partido Popular hay cosas que le quedan lejos. Y yo sé, Andrea, que vosotros sois más de romper que de debatir. Pasó con los gobiernos del Partido Popular y de Ciudadanos, pasó con los gobiernos del Partido Popular y de Vox. No, nosotros somos más de debatir y de llegar a acuerdos. No es la primera vez que pasa. Hemos tenido consejos de ministros que han durado 9 horas. ¿Por qué? Porque también nos hemos enfrentado a situaciones pues muy excepcionales. Y a mí me encantaría, Andrea, que tuviéramos una vida mucho más normal y que no tuviéramos guerras y que no tuviéramos pandemias. Pero por desgracia es lo que nos ha tocado vivir. Y afortunadamente tenemos a Pedro Sánchez al frente, porque si no, ya sé yo cómo estaríamos los españoles, abandonados como cada vez que el Partido Popular estaba al frente del gobierno y los españoles sufríamos una crisis. Y luego hay un detalle que es que de verdad no me puedo morder la lengua porque es que me da algo. Da la sensación cada vez que se habla de impuestos de que esto es una cosa gratuita, que se lo lleva un gran monstruo que es el Estado y que va a ninguna parte. Y yo me siento en la obligación de recordar que todos esos impuestos son los que sostiene el estado del bienestar, son los que sostiene a la UME, que luego es de la que nos alegramos de tenerla cuando nos salva, son los que sostienen la educación pública, la sanidad pública. Entonces, ojo con andar regalando impuestos como si esto fuera gratuito, porque luego el Estado hay que sostenerlo. Y esto después nos pasa facturas. Por cierto, los impuestos no, Santi, ya. Santi, por favor, los impuestos que no se pagan directamente al Estado se acaban pagando por la puerta de atrás en forma de seguros médicos privados que tienes que pagar porque la pública no te cubre. Lo tienes que pagar en coles privados porque resulta que no hay una manera de tener una escuela infantil pública. Entonces, y termino con esto, de verdad que termino con esto. ¿Por qué hemos bajado el IVA de forma temporal? Porque hace falta. ¿Por qué en su momento se subió, Andrea? Porque fuimos de los primeros países en contener la inflación. Porque fuimos de los primeros países en tener esa inflación controlada al 2%. Y entonces ya no era necesaria esa medida que era extraordinaria. Porque, de nuevo, el IVA y los impuestos no son algo gratuito, son algo necesario para sostener el estado del bienestar. El esperpento no puede ser mayor. La mitad del gobierno se ha amotinado contra la otra mitad. PP muy perdido porque, claro, ya no sabe cómo decir que no y entonces, pues está en esto. Es más o menos lo mismo que se hizo en la guerra de Ucrania y es lo que lleva haciendo este gobierno desde el principio, que es proteger a la ciudadanía española y en este caso es protegerles de una guerra que es ilegal, que es injusta, en la que hemos estado en contra desde el principio, pero lo que tenemos claro es que nuestro deber consiste en hacer que esas consecuencias de esta guerra injusta sean lo menos gravosas posibles. Por un lado, estamos en una situación muy buena, precisamente por la apuesta que hemos hecho de las energías renovables, que hace que seamos menos dependientes, pero por desgracia, y lo estamos viendo en el precio de las gasolineras, bueno, pues es una guerra que ya estamos pagando todas y todos. 5.000 millones es lo que hemos puesto encima de la mesa desde el gobierno socialista para empezar a paliar todos estos efectos. Seguiremos haciendo todo aquello que sea necesario. Y es que yo creo que hay una clave que no se nos puede olvidar, que es que nadie puede hacer caja con esta guerra y lo que no podemos permitir es que nadie por culpa de esta guerra se quede atrás. En eso hemos estado en todas las guerras y en todas las catástrofes que hemos tenido y es en lo que vamos a seguir estando y lo que esperamos es que el Partido Popular pues esté a la altura por una vez en su vida. Enseguida le voy a preguntar al Partido Popular porque está aquí Andrea Levy, pero quiero preguntarle primero a Rita Maestre. Buenas noches. Buenas noches. Ayer los ministros de Sumar en un principio se plantaron o no entraron, llamémosle como quieran, al Consejo de Ministros negociando porque era condición sine qua non este otro decreto, es decir, la limitación a la actualización de la renta y que se prorroguen los contratos de alquiler. Claro, el asunto es, y esta es la gran pregunta, esto está en vigor 30 días, pero esto hay que validarlo en el Congreso de los Diputados. Junts ya ha dicho esta misma tarde que lo va a votar en contra.
¿Confía en que dentro de 30 días esto salga adelante? Bueno, yo creo que el Consejo de Ministros lo que tiene que hacer es definir lo que cree que es mejor para el país, y lo que este Consejo de Ministros ha aprobado es una prórroga de contratos y una limitación de las actualizaciones de las subidas del alquiler que ahora mismo va a proteger a 3 millones de españoles y españolas. Y el Consejo de Ministros dice, en su conjunto, después de efectivamente la presión de los ministros de Sumar, pero el Consejo de Ministros entero dice, esta es la vía correcta para proteger a las familias españolas. Y el Congreso de los Diputados tiene que decir qué opina a continuación. Junts, Vox, el Partido Popular, las derechas en este país tienen que decidir si están del lado de esas familias españolas o del lado de que 3 millones de personas sufran una subida abusiva o se queden sin casa a lo largo del próximo año. ¿Qué tenemos que hacer? Política, como todos los días, para mantener la mayoría, para construir esa mayoría y para convencer al mayor número de grupos posibles de que siempre se está mejor del lado de las familias que de los rentistas. Mayor de IVA en estos primeros meses del ejercicio 2026. Lo que está haciendo ahora es volver a quitarnos un IVA que en realidad nos ha subido en los últimos meses. Y pregunto, si tenemos la experiencia... Déjame por favor hablar. No me estaba dirigiendo a ti, me estaba dirigiendo a Pilar. Y otra cosa, si la experiencia anterior había sido rebajar el precio en determinados alimentos, mi pregunta es ¿cuán escudo social estamos haciendo ahora que ni tan siquiera se ha incluido esa medida de reducir el IVA a determinados alimentos, se ha incluido en los decretos que vamos a ver? A ver, un segundo. Como alude a Pilar, Pilar, te voy a dejar breve y luego voy contigo, Rita. Venga, un segundo. Calma. Sí, hay una guerra en Ucrania y Europa no puede aprobar las medidas que necesita Ucrania por el bloqueo de Víctor Orbán, al que pertenece Vox. Lo mínimo que podía hacer el Partido Popular en las negociaciones de gobiernos es pedirle que por lo menos cambie de grupo en Europa, porque a lo mejor tenía más ayuda a Zelensky de la que tiene ahora. Pero gobierna el número PSOE. 2, de las bajadas del IVA. Sí, Andrea, yo defiendo lógicamente como ciudadana todos los escudos sociales que sean posibles, todos los escudos sociales, pero las bajadas del IVA, si no tienes mínimo, y esto allá la política que busque las fórmulas, tienes que convencer a energéticas y a grandes superficies de que al final no absorban las ayudas que, por cierto, van con los impuestos de todos los ciudadanos que pagamos todos, y que la lección de la guerra de Ucrania fue precisamente que mientras se bonificaba directamente a estas grandes empresas, al final el consumidor siguió pagando lo mismo. En fin, esto tampoco es una cosa de izquierdas o derechas. Es pedirles un poco de responsabilidad, Rita, ya que no se les puede obligar por ley 100% a que no se lo queden. Que es distinto de lo que pasó después de la guerra de Ucrania y que mejora lo que sucedió después de la guerra de Ucrania, que es el control de los márgenes empresariales para que no pase, en este caso, lo que pasó hace unos años, que es que pactamos... Pero es un poco vago, la verdad. Ese aspecto, bueno, lo que dice es bastante claro. Que la CNMC va a vigilar esto, ahora vamos a ver otro dice que la CNMC va a vigilar esto y que el Consejo de Ministros, si los precios suben por encima del índice de referencia, tiene la potestad para cambiarlo. Es decir, que habilita al Ejecutivo para topar los precios cuando considere que se han superado esos índices. Ya pasó antes. Yo creo que nadie puede quedarse muy contento de lo que pasó después de la guerra de Ucrania, porque lo que ha pasado en el mundo es unos niveles de inflación que lo que hacen es quitarle, eso sí, del bolsillo a la gente en el precio del aceite de oliva, en el precio de los carburantes, en el precio de los alimentos. Lo que pasó después de la guerra de Ucrania es que mucha gente, muchas empresas se hicieron muy ricas con el bolsillo de la gente normal, en el precio de los alimentos, en el precio de los bienes básicos. Yo creo que repetir el mismo error no sería bueno y que evidentemente hay que tomar medidas para que cuando hay un momento de inflación eso no se cebe con los bolsillos de la gente, y para eso el gobierno tiene y puede actuar. Una de las propuestas que estaba sobre la mesa era gravar los beneficios extraordinarios de las empresas. ¿Eso no ha entrado finalmente? No, eso efectivamente dentro de la negociación no ha entrado. Yo creo que es una medida que este propio gobierno, este mismo gobierno, ha aplicado en otras ocasiones y ha sido positivo. Ha demostrado que las empresas han seguido teniendo beneficios, pero ha repartido una parte de esos enormes beneficios de las grandes empresas para la gente normal. A mí me parece que eso es bueno. Yo soy arrendador y arrendatario, estoy en los dos sitios. Me sé muy bien la ley de arrendamientos urbanos y qué beneficia y qué perjudica. Y la gente que alquila una vivienda también tiene derecho. Y en el momento que descompensas el mercado del alquiler, lo acaba pagando el inquilino. ¿Sabes lo que pasa? Lo que está descompensado en el mercado del alquiler es el inmenso poder que los grandes propietarios tienen en la incidencia, en la fijación de los precios. El inmenso poder que fondos buitre, fondos de inversión, plataformas de alquiler y de venta, el inmenso poder que el lobby inmobiliario que existe y el lobby rentista que existe y interviene desde luego en la política de forma diaria, el inmenso poder. ¿Qué es eso? Sí, jamás. No lo sabes, mira, te lo digo, mira, te acercas a la calle Gaztamide 37. De cada 10. La calle Gaztamide 37, te pones delante del edificio que hay y lo que hay es... propaganda. Propaganda no. 9 de cada 10 te reto, vamos juntos. Y te digo los sitios. Vamos a Mesón de Paredes, a la calle Tribulete 7, a General Laci 22. Yo te enseño
Vamos 90% de Madrid, edificios, que es justo al contrario. Edificios que el mismo fondo de inversión Madrid se ha comprado en Puerta del Ángel. Vamos bloque a bloque y te aseguro que son miles, en Madrid, que es la ciudad que yo conozco, miles de edificios completos comprados por grandes familias, por fondos buitre y por fondos de inversión, que vienen a ser lo mismo. Y en esos miles, repito, miles de edificios, esos grandes tenedores, grandes propietarios, grandes familias y grandes fondos buitres lo que hacen es desahuciar a las familias normales, echar a la gente que llevaba ahí en Gaztambide, señoras de 80 años, señoras de 80 años que llevan toda la vida viviendo en un barrio de Chamberí y que se encuentran con un burofax, le dice, señora, búsquese otro lugar. Y eso lo hace un fondo buitre. Si a ti te parece bien, a mí me parece mal. Y me parece que desconoces la realidad madrileña y española. Y la realidad del mercado en este momento es que hay gente con mucho poder haciendo la vida muy complicada a la gente normal. Y para eso debería estar el gobierno y para eso propaganda, pero no es cierto. Pues estáis en el gobierno, Rita Maestre, pero parece que no estés en el gobierno. Si estás en el gobierno, lleváis 8 años. Mira, lo sigues hablando de la vivienda, por favor. Pero es que seguís hablando de la vivienda. ¿Te parece bien? Pero esto no lo soluciona. ¿Pero te parece bien o mal? De la vivienda, pero ¿Te parece bien o mal, Andrea? Eso tiene que estar el gobierno. Andrea, no sabes ni que estáis en el gobierno. ¿te parece bien o mal? Es surrealista. Si es muy sencillo, ¿te parece bien o mal que se desahucie a 3 millones de personas? ¿Bien o mal? Porque a mí, como me parece mal, he presionado para que salga ese Real Decreto. Y tú lo puedes votar. Si quieres votarlo, votas a favor. Andrea, permitidme, vamos a intentar centrar otra vez el tiro porque hay gente ahora mismo, y lo de la vivienda es fundamental y vamos a recuperarlo. Y de hecho hoy vamos a hablar de vivienda, como siempre, en La Sexta Explica. Vamos a diseccionar también el decreto que atañe a eso, pero vamos a volver gasolina, luz y esas medidas que responden a la parte energética del asunto. Voy contigo, Velasco. Sí, el gobierno ha metido en el Real Decreto todo lo que quiere y necesita que salga sí o sí. Por eso van por separado. De hecho, los tienes ahí. Se ve que hay uno que es un buen taco, 80 medidas. La más llamativa, efectivamente, es la de la gran rebaja fiscal a los combustibles, pero hay ayudas directas, hay medidas alguna que otra de vivienda, hay medidas sectoriales, hay de transición ecológica, porque es una contradicción, lógicamente, beneficiar o bonificar o bajar los combustibles mientras descompensas, por ejemplo, otro tipo de energías. Va más allá. El Real Decreto también lo que hace es exponer el momento y el contexto en el que estamos. Y claro, es escalofriante, y lo digo por aquellos que apoyaron o titubearon con apoyar la guerra de Donald Trump, que en 3 semanas estemos pagando cada uno de los ciudadanos españoles las consecuencias de esta guerra no planificada, fuera del orden internacional e ilegal. Porque si no hubiera sido así, no estaríamos con ese Real Decreto sobre la mesa, a oscuras, con Donald Trump y Netanyahu, y nos iluminan en las luces del coche. Es decir, no sabemos cuándo va a parar la guerra. Aunque Donald Trump decidiera mañana que termina, ya no tiene capacidad de ponerle límite a esta guerra. No sabemos si la respuesta de Irán, si vamos a llegar hasta verano o si vamos a llegar hasta el año 2027. Por tanto, a mí, leído ese Real Decreto, es un primer muro de contención, a saber si dentro de 2 meses vamos a tener que estar. Yo creo que Pedro Sánchez lo deslizó de alguna manera, en el que primer muro de contención, esto es un punto suspensivo, veremos hacia dónde va. Y supongo que Europa también se unirá a estos escudos sociales de España, porque a día de hoy Alemania todavía no ha aprobado un escudo social, Francia ha aprobado o está viendo alguna medida, 12 países más o menos de 27. Al final, los escudos sociales son fundamentales. Y por ir un apunte rápido sobre vivienda, Sumar tenía que defender sus 2 medidas. Si os fijáis, ha sacado los desahucios de los más vulnerables que generaron tanta bronca en el Real Decreto que cayó. Lo que pasa es que, y termino, al final, Junts, y digo Junts porque lógicamente con el PP y Vox no lo va a sacar, sí que ha elegido a los propietarios. Me da igual que sean pequeños propietarios o grandes propietarios. Es una elección electoral. Desgraciadamente esto antes tenía un coste electoral y como veníamos de ver miles de familias desahuciadas en la calle, les temblaba el pulso para no proteger a la persona que vive de alquiler. No es elegir. Y que no tiene la ley vigente. Y que no tiene la suerte de ser arrendatario y arrendador.